En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Enseñando sobre el tema de cómo nosotros los cristianos debemos de relacionarnos con el resto del cuerpo de Cristo, o sea, con los hermanos de la iglesia local. Y hablábamos de los conceptos de la iglesia universal y también la iglesia local. La iglesia universal son todos los cristianos que habitamos este mundo, este globo terráqueo. Los hermanos y hermanas, niños y ancianos y personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal y se han arrepentido de sus pecados. Esos son los que constituyen la Iglesia Universal, que se encuentra en todos los continentes, en todos los países e islas en el mundo. Pero también está el concepto de la iglesia local. Cuando Pablo escribía sus epístolas, entonces Pablo decía, por ejemplo, a la iglesia que está en Corintios o a la iglesia que se encuentra en Éfeso. Y así sucesivamente Pablo habló a los hermanos que se encontraban en Colosas o a los tesalonicenses. Y cuando Pablo habla a la iglesia que se encuentra en esas ciudades, está pensando en la iglesia local de esas ciudades. Así que si Pablo o Pedro o cualquier otro escritor del Nuevo Testamento nos escribiera en este momento una epístola, una carta o un libro para enseñarnos la doctrina del Señor, entonces diría a la iglesia que se encuentra en Ciguatepeque, en la ciudad de Ciguatepeque. Pablo diría, la gracia del Señor sea con todos ustedes y los saludo en la paz del Señor. Entonces, esta es la iglesia local. Cuando nosotros decimos que vivimos en Ciguatepeque y que nos congregamos en determinado lugar, en un barrio, en una colonia, y que hemos construido un templo para congregarnos allí y adorar al Señor, entonces estamos hablando de la iglesia local. Y el tema que estamos desarrollando es las relaciones que deben de haber en el cuerpo de Cristo. Cómo debemos de relacionarnos, cómo debemos de hablarnos y edificarnos los unos a los otros. Bien, entonces los cristianos también debemos de ser leales en nuestra relación. Leales significa que debemos de ser fieles, debemos de ser sinceros. Debemos de ser transparentes en nuestras relaciones. Constantemente en el Antiguo y Nuevo Testamento se habla que no debemos de defraudar absolutamente a nadie. No debemos de desilusionar a nadie, no debemos de faltar a la palabra que nosotros hemos empeñado. Es muy común en nuestra sociedad moderna que las personas mientan y que sean deshonestas, que hagan tratos de todo tipo con otra persona y no cumplan. Es muy común ver personas que piden prestado, pero que desde el momento en que están pidiendo prestado ya tienen la intención allá en lo profundo de su corazón de no pagar lo que se les va a prestar. Hay personas que se comprometen, hacen como especies de pactos, promesas a otras personas y tampoco la cumplen.
Y cuando la Biblia habla de estos tratos, de estas relaciones, de la forma como nosotros debemos de comunicarnos con los demás hermanos, se nos exige, se nos exhorta que debemos de ser leales en nuestras relaciones y procurar no quedar mal, procurar ser íntegros. Si hemos dicho una palabra, si nos hemos comprometido con alguien de hacer algo o de cumplir un trato que se ha hecho, entonces debemos nosotros esforzarnos en no quedar mal, en cumplir a cabalidad. A esto se le llama integridad. Y debemos de ser leales en nuestros tratos. Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes hace muchísimos años. Y una de las clases era analizar el significado de los cuadros de los artistas famosos. Y un día estábamos analizando la Santa Cena que pintó Leonardo da Vinci, donde Cristo es el punto principal y donde todos los demás apóstoles, los 12, están a la mesa con el Señor. Y se observa ahí que Judas, que fue desleal, que no cumplió con su trato, que traicionó al Señor y también traicionó la amistad del grupo, la integridad del grupo. Vemos ahí en ese análisis, en la forma como Leonardo da Vinci dibuja a Judas. Judas está ahí a la mesa, pero como si descuidadamente o como si al azar, al parecer, Judas tiene la bolsa de dinero, porque esa bolsa de dinero en las manos de Judas es un símbolo de la avaricia, un símbolo de la deshonestidad. Dice la Biblia que era ladrón y que frecuentemente sustraía el dinero de la bolsa, que era para las necesidades del grupo y también para dar limosna a los pobres. No solamente vemos a Judas con la bolsa de dinero en su mano, sino que con su codo está derramando un salero. Y la Biblia dice que nosotros debemos de tener sal los unos a los otros. La sal es un símbolo de pacto, de compromiso. Es cuando nosotros hablamos y hacemos un compromiso con alguien, entonces debemos de ser íntegros cumpliendo ese compromiso. Y vemos a Judas quebrantando la unidad, la lealtad, la honestidad, la integridad del grupo de discípulos que el Señor había constituido, había llamado. Entonces se nos exige en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento también, cuando Pablo dice, tened sal entre vosotros, está refiriéndose a la integridad, se está refiriendo a que debemos, si hemos comprometido nuestra palabra, si hemos dicho a tal hora vamos a llegar, si hemos dicho yo voy a cumplir con algo, entonces hacerlo. Porque cuando no lo hacemos, entonces estamos defraudando a las demás personas. Y ahí vienen los resentimientos, el juicio, la crítica, la murmuración. La gente empieza a decir que nosotros no somos personas íntegras y que no nos estamos comportando como verdaderos cristianos, que debemos de ser sinceros y leales los unos a los otros. Si usted, por ejemplo, hermano o hermana, tomó prestado dinero, habló con algún hermano o con alguna hermana, un miembro del cuerpo de Cristo,
y usted le dice, yo tengo una necesidad, necesito que me presten dinero, y usted se compromete a pagar en fechas fijas y en cuotas fijas y no lo hace, entonces usted está siendo desleal, usted no tiene integridad. A veces no podemos pagar en la fecha, pero es necesario que vayamos a donde la persona que nos prestó el dinero y hablemos con ella para que nos dé la oportunidad de unos días más para poder cancelar la deuda. Así que esto es importante, muy importante, la integridad. Debemos de guardar en lo más posible lo que nosotros llamamos el buen testimonio. El buen testimonio. El cristiano debe de tener un buen testimonio. Debe de ser íntegro y debe de saberlo los hermanos que están dentro de la iglesia y las personas que están fuera de la iglesia, con los cuales a veces hacemos tratos de tipo comercial y tratos de otro tipo. Debemos esforzarnos, aunque esto sea en perjuicio de nosotros, debemos de esforzarnos en mantener la palabra que hemos empeñado. No debemos de mentir, no debemos de faltar a los compromisos, no debemos de defraudar absolutamente a nadie. Entonces, buena es la sal, dijo el Señor, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Entonces, Pablo dice, tened sal entre vosotros y tened paz los unos a los otros. Así que eso es sumamente importante, porque en la iglesia hay hermanos que defraudan a sus mismos hermanos. Hay hermanos que no quieren pagar sus deudas. Cuando Pablo dice, no debáis nada a nadie. La única deuda que siempre tenemos con los demás es la deuda del amor. Por eso dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama ha cumplido con la ley. Pero también la Biblia nos enseña cómo relacionarnos correctamente y nos dice que debemos de hacerlo enseñándonos los unos a los otros con la sabiduría de Dios. Cada vez que encontramos a un hermano, visitamos a una familia cristiana en su hogar o alguien de los hermanos nos visita a nosotros, debemos de salpicar, debemos de sazonar nuestra conversación con los hermanos con la palabra de Dios. La palabra de Dios y Cristo mismo es el punto principal, es el foco de nuestra conversación, de nuestro diálogo. Cuando hablamos con los hermanos y hermanas y recibimos visita de los hermanos, entonces sabemos que tenemos algo en común y que lo que es en común en nosotros es Cristo. Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador y a Cristo lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y que si hemos aprendido la palabra y la leemos, entonces platicando entre los hermanos empezamos a dar testimonio de la gracia, del poder y de los beneficios que hemos recibido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por eso Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 16, Pablo dice, hablando de las relaciones, del diálogo, de la comunión que debemos de tener con los hermanos. La palabra de Cristo more o habite en abundancia en vosotros,
enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, en toda ciencia, en toda inteligencia espiritual. Algunos cristianos piensan que la enseñanza es un privilegio de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, pero no es así. Todos debemos de hablar, mencionar, analizar los principios divinos en nuestras conversaciones, porque no creo que sea edificante que hablemos del mundo, de lo que está sucediendo en el mundo, y no hablemos de la palabra de Dios en relación a ese tema que estamos abordando. La palabra de Dios es pertinente a cada momento, a cada circunstancia, a cada tema que estamos abordando en nuestro diálogo con nuestros hermanos. Y Cristo está allí. Cristo es el Señor, y nosotros empezamos a hablar de Cristo, de los beneficios de Cristo, de la fe de Cristo, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, y entonces la conversación es sumamente edificante. Pero algunos piensan que solo los maestros, pastores, evangelistas son los que deben de hablar o enseñar. Pero la Biblia nos enseña que los cristianos debemos de exhortarnos, debemos de animarnos y edificarnos con las palabras de Dios. Claro que para eso es necesario que usted y yo y todo cristiano leamos las Sagradas Escrituras, meditemos en ellas y las interpretemos correctamente, que para que nuestra conversación surja la palabra del Señor en nuestro diálogo diario, es necesario que asistamos a la iglesia, que asistamos a la iglesia y que escuchemos con atención y con reverencia la palabra del Señor, que tomemos nota de toda la sabiduría y ciencia que se nos enseña desde el púlpito. Entonces vamos a crecer en sabiduría y nuestra mente va a ser renovada de día en día, de tal forma que nuestro hablar será conforme al hablar de Dios. Es lo que Pablo estaba diciendo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro, sí, la mente de Cristo es lo que está escrito en los 66 libros del Nuevo Testamento. La enseñanza que nos damos los unos a los otros en nuestra conversación diaria. No es necesario estar en un aula de estudio bíblico, no es necesario estar en un culto. En realidad, si nosotros tenemos la abundancia de la palabra de Dios en nuestros corazones, y sabiendo que Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces hablaremos en nuestras conversaciones de Cristo y testificaremos y hablaremos de su sabiduría, de sus principios, de sus estatutos y enseñanzas. Y ahí en esa conversación nos estamos edificando los unos a los otros. Bien, la sabiduría con la cual debemos de enseñarnos proviene de Dios, no de este mundo. Ya nuestra conversación no gira alrededor de los antivalores que hay en el mundo, de ninguna manera, sino que Santiago capítulo 3, verso 13 al 18, nos dice que la sabiduría con que hablamos y dialogamos con las demás personas es de lo alto. Es una sabiduría que primeramente es pura. Es una sabiduría que procura la paz porque es pacífica. Es una sabiduría pura, limpia, santa. Hablamos de la palabra del Señor.
Y tenemos como ejemplo de ello a Cristo. Todas las veces que Cristo estaba dialogando, estaba diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Dios dice en su palabra esto. Entonces Cristo estaba lleno de la palabra del Señor. Y usted y yo debemos de renovar nuestra manera de pensar. Nosotros no debemos o no deberíamos tener una mente mundana, una mente llena de sabiduría terrenal, animal y diabólica, sino la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto. Cristo dijo a la gente de su tiempo que lo que él hablaba era la palabra del Señor y que su sabiduría no provenía de este mundo, sino que provenía de lo alto. Cada vez que Jesús hablaba, abría sus labios para conversar o para enseñar, brotaba la sabiduría divina de su corazón. Las palabras de él eran palabras llenas de gracia. Todo mundo lo escuchaba y se admiraba de la sabiduría que él tenía. Y Pedro dijo, Señor, nosotros no tenemos a dónde ir. ¿A quién vamos a acudir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y si usted, hermano y hermana, y yo, y cualquier cristiano, estamos llenos de la palabra del Señor y nuestro corazón rebosa esa palabra, esas palabras de vida eterna, que son las palabras de Dios, brotarán también espontáneamente de nuestro corazón a nuestros labios para edificar la vida de los demás hermanos. Así que hagamos eso, porque es la mejor manera de cómo el pueblo de Dios, el pueblo que ama la palabra de Dios, podemos dialogar, conversar, relacionarnos para edificarnos los unos a los otros. Hagámoslo. Estudiemos la Biblia, saturémonos de la palabra, llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios y de eso hablarán nuestros labios. Dios le bendiga, Dios le guarde siempre y lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.